Pues antes que nada, gracias por venir. La intención de la plática va a ser, tratar de dejarles la idea de que la mecánica puede ser una fuente de geometría, y la palabra geometría es muy amplia, y entonces, bueno, puse ahí la portada del libro de Arnold, que dice Métodos matemáticos de mecánica clásica. ¿Podrían cerrarla? Y entonces, gracias. Y entonces, pues, los métodos a los que Arnold se refiere, Arnold tiene un punto de vista que es geométrico, básicamente. Entonces, los métodos a los que Arnold hace alusiones, pues, a muchas ideas que están enmarcadas en la geometría. Y entonces, en la plática, pues, vamos a intentar, como cuando van en el metro y un vendedor les dice el producto de alta calidad que ahora le pone a la venta, pues ese es el libro que ya no está. O sea, está chido ese libro, pues, y eso es lo que voy a intentar. Voy a platicar de cosas que están contenidas en el libro, y bueno, pues espero que les guste. Voy a empezar. A ver, les voy a decir el gol de la plática. El gol de la plática es como interpretar el análogo a los movimientos rectilíneos uniformes, pero cuando los cuerpos están girando. Entonces ese va a ser el objetivo final de la plática, y entonces eso es un tema de la mecánica porque los cuerpos pueden moverse traslacionalmente, pero también pueden ir rotando, ¿no? Pues el planeta se encuentra rotando alrededor de su eje de giro, y cualquier cosa que ustedes avientan, además de que se traslada, también va girando, y entonces pues los cuerpos giran, y entonces pues tiene una aplicación directa a la mecánica esto de los giros. Y hay varias ideas que vamos a motivar. Voy a empezar con la idea de grupo. Todos han oído lo que es un grupo. Bueno, a ver, aquí hay de primer semestre, nomás para saber cómo va a estar esto. No, pues sí. Bueno, voy a hacer el intento. Espero que algo se quede. Un grupo es... Han oído que las cosas pueden ser simétricas. Tiene simetría con respecto a este eje, por ejemplo. O que un cuadrado tiene simetría de rotación, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Y entonces pintas un cuadrado, y entonces que tenga simetría de rotación quiere decir que por ahí hay una transformación del plano que, imagínense que abren y cierran los ojos, y entonces cuando los vuelven a abrir esto rota, pero como es un cuadrado, de repente hay la posibilidad de que quede en la misma figura, entonces no te das cuenta. Ese es el concepto de simetría, ¿va? Y entonces, si tú te fijas qué posibles rotaciones dejan ese cuadrado igual, pues está la rotación de 0 grados, la de 90, la de 180, y la de 270, y la de 360, pero esa es la misma que la que no hace nada, ¿verdad? Bueno, entonces la idea de grupo es que si tú agarras dos de esas simetrías y haces una y luego la otra, la composición va a estar, y si agarras una de esas simetrías, la puedes componer con otra que al final te da la que no hace nada. Y bueno, esas propiedades, que no las voy a apuntar, definen a un grupo, las puedes dar ahí algebraicamente, y la idea geométrica que está detrás es eso de que tú tienes un ente y vas a transformar como el espacio donde está el ente, y al final quieres que todo se mueva pero al mismo tiempo el ente quede igual. Entonces ese es el concepto de grupo de simetría. Entonces, el grupo de simetrías de un cuadrado respecto de las rotaciones tiene 4 elementos. ¿Y sí? ¿A todo el mundo le quedó claro? Bueno, pues puedes, en lugar de tener un cuadrado, puedes tener un pentágono. Y entonces, no estoy tomando en cuenta las reflexiones porque no me interesa complicar un poco ahorita el asunto, nada más con las rotaciones. Si tomas un pentágono regular,
ya habría una rotación más, ¿no? Ahora serían 5 rotaciones las que dejan ese pentágono invariante. Y bueno, así se pueden ir. Y bueno, una manera de motivar es que si vas haciendo crecer el número de puntos, pues cada vez vas a tener más simetrías. Y de repente, como aquí luego gusta en algunos cursos, que te dicen es un eneágono y la n se hace grande, entonces puedes tener grupos de rotaciones con un número arbitrario de elementos, y si el pentágono haces que la n tienda a infinito, pues como que tiendes a la circunferencia. Entonces podrías preguntarte, oye, ¿cuáles son las simetrías de la circunferencia? ¿Cuáles son las simetrías que dejan invariante la circunferencia? Entonces ahí, ¿qué me contestan? ¿Eh? Todas las rotaciones, muy bien. Entonces ahora el conjunto es el conjunto de todas las rotaciones, pero fíjense que todas las rotaciones ya se hizo como más gordito, no sé cómo decirlo. ¿Cuáles son todas las rotaciones? Pues tantos como número real. Bueno, si lo ves así desde el punto de vista de teoría de conjuntos, tendrías razón, pero las rotaciones no son pues todos los reales si te pones así más estricto, porque pues puedes empezar a rotar, a ver, supongan que en radianes, ahora para hacer que ya estamos en la facultad, de 0 a 2pi, o sea 2pi son 360, cuando rotas 2pi regresas a la rotación que no hace nada, que se llama identidad, y entonces pues es como un intervalo. A ver, el conjunto de rotaciones es como un intervalo donde este es rotar por 0 y este es rotar por 2pi, pero estos dos son la misma rotación. Entonces, pues como que hay que identificarlos, y entonces resulta que el conjunto de todas las rotaciones, si haces esta identificación, pues vuelve a quedar un círculo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacia allá quiero ir. Ya les motivé el concepto de grupo. Y bueno, los grupos de Lie son grupos como el conjunto de rotaciones que deja invariante este círculo, y en el caso de ese grupo que se llama SO2, este grupo resulta ser un círculo. ¿Sale? Bueno, otro grupo de Lie, por ejemplo, podría ser el grupo de traslaciones en una recta. Para cada vector, tú trasladas la recta ese vector, y eso forma también un grupo, compones dos de esas y es otra traslación, y bueno, cumple las propiedades del grupo. ¿Y cuántos hay al final? ¿Cuántas traslaciones hay? Pues tantas como la recta, y entonces ahí hay otro grupo de Lie que es las traslaciones en la recta, y sería otra vez una recta en este caso. ¿Sale? Y bueno, hay, a ver, les voy a decir otros ejemplos. Por ejemplo, ya llevaron, a ver, los que son de primer semestre, pues no van a haber llevado, pero por ejemplo, la rotación es una transformación del plano en el plano, que si es en torno el eje es el 0, deja quieto el 0. A ver, les voy a dar otros dos ejemplos, o tres. Y entonces, esa transformación del plano en el plano es un ejemplo especial de funciones de R2 en R2. Y esas funciones o transformaciones, porque es biyectiva y además es lineal. Entonces, por ejemplo, una transformación lineal de R2 en R2 que sea biyectiva, aunque no sea una rotación, una biyectiva con otra biyectiva, las compongo y me vuelve a dar biyectiva, y va a resultar que esas transformaciones pues se portan bien y forman un grupo, ¿sí? Y entonces es otro ejemplo de grupo, el general lineal de dimensión 2 sobre los reales. Nada más que ahí ya para una plática, pues los de primer semestre a lo mejor no van a agarrar así mucho, pero este grupo, si les digo, a ver, ¿qué tan grande es? Fíjense que los grupos que habíamos visto al principio eran el círculo, o el de traslaciones en la recta era una recta, y ambos son localmente, si meten suma así como en la computadora, bueno, esto pues ya de entrada es una recta, y aquí si meten suma esto es como una recta, y entonces eso intuitivamente es algo que se llama la dimensión del grupo, la dimensión de la variedad. No he dicho que es una variedad, pero una variedad es como el círculo.
como la recta, y los grupos de Lie van a ser grupos y al mismo tiempo son variedades. Un ejemplo de variedades, así ya para que se vayan rápido con algo, es la esfera. O sea, el conjunto de puntos que están a distancia 1 en R2 y les da ese círculo que le pueden poner ese 1. Y si se van a la siguiente dimensión es el balón de fútbol, este es S2, esta es otra variedad, S3 y así puntos suspensivos. Esos son ejemplos de variedades. Otro ejemplo de variedades, ven que hacen R2 agarrando R cruz R, es como el producto cartesiano. Y entonces otro ejemplo de más variedades, soy un desmadre por esto del pizarrón, es agarrar un S1 cruz S1 y entonces es como agarrar un círculo así y otro círculo así. Entonces te queda un toro, ¿no? Ese es otro ejemplo de variedad. Por cierto, ese también es, fíjense, esto es algo sutil de contestar. Un grupo de Lie es grupo y variedad. Y por ejemplo, yo les he dado ya algunos ejemplos de variedades y alguien podría decir, todos esos pueden ser grupos o no. No me voy a meter en eso, pero por ejemplo, de las esferas, esta no es grupo, pero el toro sí. Y bueno, es algo que luego no es tan fácil, es sutil esa pregunta, te dan una variedad y contestar si es grupo o no. ¿Sale? Bueno, todo esto que estoy intentando ir presentando tiene que ver con el movimiento del cuerpo rígido en mecánica. Y bueno, entonces, recapitulando, estoy motivando el concepto de grupo de Lie. Para que sea un grupo de Lie, tiene que ser al mismo tiempo grupo y variedad. ¿Sale? Por ejemplo, para generalizar otro poquito y tener otra familia de ejemplo, las traslaciones en el plano, ¿cuántas hay? Pues agarras un vector en el plano y trasladas por esa flecha y entonces hay tantas traslaciones como esa flecha y es un plano y las traslaciones en R3 y así te la vas llevando. Entonces ese es otro ejemplo así como sencillo. Ahora, ¿dónde se empiezan a complicar las cosas? Por ejemplo, en se empiezan a complicar un poco las cosas porque ¿qué dimensión tiene esto? Y entonces a lo mejor ya no está tan sencillo que digan así qué dimensión tiene, sobre todo si van en primer semestre. Pero no importa, me pueden creer que la dimensión de esto es 4, porque así intuitivamente una transformación lineal tiene asociada una matriz de 2 por 2. Y si tú pones en la matriz de 2 por 2 4 números, pues tienes como R4. Cada función lineal de R2 en R2 viene representada por una matriz, ahí hay 4 entradas reales, y entonces uno podría decir, esa es la dimensión de pero hay que tener cuidado porque no todas las matrices, ¿sí?, van a ser transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque puede haber una función lineal de R2 en R2 que te proyecte tú en una recta y esa no sería buena para el grupo porque no tendría inversa. Entonces hay que quitar algunas de las transformaciones dadas por matrices y las que hay que quitar son las que tienen determinante 0. Entonces si agarras al R4 y le quitas esto, te da esto. Y así, una idea así intuitiva resulta ser, imagínense que el R4 es como un mundo de 2 dimensiones, a ver, voy a usar aquí un mundo de 2 dimensiones, quitar las que tienen determinante 0 intuitivamente es como quitarle un pelo que no quita mucho. Sí, si tú le quitas una recta al plano, como que lo que te queda sigue teniendo 2 dimensiones, bueno, en fin, este grupo tiene dimensión 4. Y ya con tienen muchos ejemplos porque pueden agarrarse las transformaciones lineales invertibles de R3 en R3 y las de R4 y etcétera, y todas esas forman grupos, ¿sí? Son grupos de Lie. Y bueno, en fin, tienen dimensión n al cuadrado, pero ya no me voy a meter en eso, o sea, ahorita quiero solo poner algunos ejemplos. Fíjense que voy a apuntar estas porque aquí va a estar el grupo que me va a interesar. Estas, como les había dicho,
estas transformaciones lineales vienen dadas por matrices de 3 por 3. Si tú quitas las matrices que tienen determinante 0, resulta ser que quitas algo, esto créanmelo tantito, resulta ser que quitas algo de dimensión 8 en R9. Es como esto, estás en una dimensión grandota y le quitas algo de una dimensión menos y al final no le haces cosquillas. Bueno, este grupo tiene dimensión 9. Dentro de ese grupo va a estar el grupo al que quiero llegar al final de la plática. El grupo al que quiero llegar al final de la plática es el grupo de las rotaciones. Una rotación es una cierta transformación lineal especial de este grupo, que tiene 9 dimensiones. Y por cierto, ahí hay ya un concepto de subespacio, en este caso subgrupo. O sea, el grupo de las rotaciones va a ser un subgrupo de este. ¿Sale? Pero bueno, a ver, ya, ¿me entendieron un poquito lo de grupos de Lie más o menos? Es que ahorita voy a dejar pendiente, a ver, el grupo que yo quiero hacia el final es este. Pero ese grupo ya está difícil de ver. Bueno, todavía se puede ver algo, pero ya está difícil de ver si es la primera aproximación con los grupos. Entonces déjenme, voy a ponerles el problema que quería analizar en una dimensión menos y vamos a verlo ahí. Entonces en esa dimensión menos es, imagínense que yo los proyecto aquí, ¿han oído hablar de Planilandia? Entonces imagínense que los hago su sombra y entonces, a ver, un cuerpo rígido es esto, ¿no? Y avientas eso, y para los que son físicos, esto se va a trasladar y al mismo tiempo va a ir rotando y entonces hay un punto en torno al cual va rotando, que es el centro de masas del objeto. Y entonces yo quiero que ustedes imaginen un objeto que avienten y que se vaya moviendo, pero ahora en 2 dimensiones. Entonces si tienen 2 dimensiones, el borrador sería un cuadrado. Y entonces ese cuadrado va girando. ¿Sí lo ven? Pero entonces cuando me voy a 2 dimensiones las cosas se van a simplificar. Déjenlo hago. A ver, ¿cuál sería el balón de fútbol de un ser plano? Ahí está jugando fútbol, pues sería un círculo, ¿no? Entonces, a ver, imagínense las rotaciones en un círculo. Y entonces fíjense, ya sabían que el círculo es el conjunto que tiene que ver con las rotaciones. Entonces, por ejemplo, si yo marco un puntito nomás ahí para darles, imagínate que le pegan al balón y sale el balón y ese puntito ahí va pues, dando vueltas nomás para distinguirlo, ¿no? Entonces, lo que pueden decir es que para cada instante de tiempo, olvídense de la traslación del balón, se montan en el centro del balón, y entonces ese balón, para cada instante de tiempo, es una rotación, ¿sí o no? Pero entonces esa rotación es una curva acá. ¿Sí ven a qué me refiero con que es una curva? ¿Sí? ¿Sí todo el mundo me entendió eso o no? Bueno, si es que para cada instante de tiempo te fijas cuál es la rotación. A ver, marcas en t igual a 0 la posición del balón y decretas, esa va a ser la identidad. Y luego se empieza a mover, a rotar el balón. Entonces para cada instante tienes una rotación, entonces vas a tener una curva de rotaciones. ¿Te refieres a una composición de rotaciones? Una curva de rotaciones es que para cada instante de tiempo tienes una rotación, es decir, una transformación lineal que es una rotación. A ver, perdón. ¿Estás viendo la curva en el plano? No, bueno, sí, no. O sea, es que es una curva en el grupo de rotaciones que actúa en el plano. Por ejemplo, o sea, también actúa en el plano. Pero quedamos que el grupo de rotaciones es S1. Ajá. Entonces vas a dibujar en S1 una curvita. Sí. Dentro de S1. Ajá. O sea, ahí les voy a decir hacia dónde intento ir. A ver, la Tierra, a ver, me voy a una dimensión extra. O sea, no lo sentimos, pero la Tierra ahorita está girando respecto de su propio eje. Y entonces vamos ahí todos pegados ahí y está girando. Pero entonces ese movimiento es como el análogo a los movimientos inerciales de movimiento rectilíneo uniforme respecto de la traslación. ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde voy es? ¿Cuál es el escenario de los movimientos rectilíneos uniforme
respecto de las rotaciones. Y entonces es un escenario que va a tener un análogo a las líneas rectas. ¿Por qué? Porque un movimiento rectilíneo uniforme pues determina una línea recta en el plano, por ejemplo. Para los que saben un poco más, estos movimientos son así como el flujo geodésico en el plano, si estás considerando los movimientos rectilíneos en el plano, y entonces va a haber un análogo para las rotaciones, nomás que hay que intercambiar el plano por algo, y el algo va a ser el grupo de Lie de las rotaciones. ¿Quieres saber cuáles son las geodésicas de, por ejemplo, SO3 visto como variedad? Exacto. O sea, voy a acabar en eso, pero es que intento ir poco a poco para que la banda así de... O sea, a lo mejor no van a entender toda la primera, pero lo que tienen que quedarse con la idea es que hay mucha geometría en la mecánica y hay algunas palabras que ya salieron en la plática que estaría chido que luego anden ahí buscando materias donde llevarlas, que son como, por ejemplo, variedades. No he hablado, pero ahorita lo voy a meter: ecuaciones diferenciales, flujos, etcétera. Bueno, grupos de Lie, ¿va? Bueno, pero entonces voy al ejemplo aquí sencillo. La Tierra, a ver, ¿qué es lo que hace inercial, entre comillas, el movimiento de la Tierra? Pues que va girando con rapidez angular constante. Eso es lo que haría como el análogo a los movimientos rectilíneos uniformes en el caso del giro. ¿Sí lo siente todo el mundo? Ahora, para un ser 2D, ¿qué sería el análogo? Pues que este circulito estuviera girando igual con rapidez angular constante. Y entonces, si gira con rapidez angular constante, ¿cómo sería la curva aquí? Chin, se hizo el silencio. Fíjense, pues como que aquí también va a tener que girar a rapidez, o sea, va a ir girando, recorriendo ángulos iguales en tiempos iguales, viendo ya este grupo como un círculo, y entonces o sea, esa va a ser la propiedad que ando buscando, pero ahorita les voy a dibujar otra cosa. Imagínense aquí que tuvieran un punto que va girando y de repente hace así. Eso lo que quiere decir, cada uno de estos puntos representaba una de estas transformaciones, y entonces quiso decir que el planeta bidimensional, pues de repente algo lo tenía que estar acelerando, ¿no? Y entonces, para que sea inercial allá, pues también tenía que ir girando así intuitivamente a rapidez angular constante. ¿Sí, más o menos? Ahora, ahí les va, a ver, voy a pintar, déjenme ver porque se me va a hacer tarde. El conjunto de los movimientos rectilíneos uniformes, imagínense que están ahorita en una recta. Y entonces les pongo esta ecuación. A ver, la mecánica, en el libro que ahí todavía sigue, la mecánica tiene varias ópticas, y la óptica más sencilla, la inicial, es estudiar esto: F igual a M por A. Y F igual a M por A, te la apuntan desde la secundaria, y la verdad está grueso porque se manchan y no te dicen. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolver una ecuación diferencial de segundo orden necesitas la posición y la velocidad. Esa ecuación diferencial la puedes ver, no lo ves en secundaria, pero ya aquí, por cierto, si les gusta la plática y quieren, vamos a un seminario de ese libro, están invitados, aprovechando y también aquí, aprovechando otro comercial, el compañero que está ahí arriba, uno de los compañeros, fue estudiante del maestro que hizo el libro, y nos va a dar una plática el lunes. Y estamos viendo dónde, me iban a decir, y bueno, también ahí pronto los invitamos. Ya cierro el comercial. Bueno, de hecho ese libro, en las primeras hojas, empieza con esta ecuación, y está difícil. Esa ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden. Se pueden resolver algunas cosas en casos muy, muy específicos. Pero, por ejemplo, si la fuerza es 0, que es el caso que les quiero poner, y la masa háganla igual a 1, entonces
que la aceleración sea cero. ¿Qué quiere decir una solución a que la aceleración sea cero? Vamos a suponer, para simplificar, que nuestro mundo es una recta, y si nuestro mundo es una recta, los movimientos que tienen aceleración cero son los movimientos rectilíneos uniformes. Pero lo que yo quiero mostrar es que toda esta ecuación lo que codifica es una ecuación diferencial de segundo orden que depende de posiciones y velocidades, y el espacio de posiciones y velocidades, si supongo que el mundo es una recta, va a ser un plano, donde aquí traigo las posiciones y aquí traigo las velocidades. Y entonces fíjense, a ver, les pinto porque este es de los pocos que se pueden hacer y todavía ver, ¿verdad? Miren, aquí tengo mi espacio donde se van a mover las cosas, y las alturas son las velocidades. Y entonces, por ejemplo, a ver, se los pinto, no sé si me va a dar tiempo, a ver. Por ejemplo, una recta que pasa por este punto con esta velocidad, con un vector velocidad de este tamaño, es una solución a esto, pero yo la puedo ver en este espacio más grande. Esa velocidad la pongo aquí arriba, y entonces por ese punto va a pasar esta línea recta. A ver, esto créanmelo, porque no va a dar tiempo ahorita de decirlo todo así bien. Y aquí se va a ir moviendo en esa recta roja con una velocidad de este tamaño constante, pero se está moviendo en un espacio que no es el original, es un espacio más grande. Sin embargo, si yo la proyecto al espacio original, que era que voy a poner en negro para distinguirlo, obtengo una solución de mi ecuación diferencial del principio, que era un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces fíjense que tengo un flujo en un conjunto más grande. Si yo me voy aquí a una más arriba, por ejemplo esa sería una recta que trae la información de esta altura, sería la velocidad con la que se va moviendo para allá. A ver, aquí es como si pintaran una identidad, y esta es la velocidad, y aquí esta era la velocidad, y aquí esta era la velocidad, y las de abajo van para acá. ¿Sí me agarraron la onda? A ver, estas van para acá. A ver, entonces se imaginan ese flujo en R2. En R2, arriba de esta recta, todo va para allá, y mientras más arriba vas, la solución es una recta que se va moviendo más rápido, y hacia abajo van hacia el otro lado. Bueno, ese espacio contiene todas las soluciones a esta ecuación, que son los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Por qué? Porque, ¿qué necesitas? Un punto y una velocidad. Entonces, punto y luego velocidad, y entonces determinas un punto en el plano, y ahí la ecuación ya es de primer orden, y ya por ahí pasa una solución. Esa es una solución en el haz tangente, espacio de posiciones y de velocidades. La proyectas al espacio y te da una de las soluciones originales. Análogo, a ver, ¿me entendieron que este flujo en el plano codifica todas las soluciones a esta ecuación diferencial de segundo orden? Bueno, análogo a eso es preguntarse, ese objeto que rota a rapidez angular constante debe de tener algo parecido a esto. Y el algo parecido a esto va a ser, pone aquí en lugar de la recta negra, y entonces aquí por analogía ya lo puse, y ahora tienes que poner los espacios de velocidades, y entonces ahora vas a tener un cilindro. ¿Sale? Y entonces, análogo a estas soluciones que te codificaban los movimientos rectilíneos uniformes, vas a tener algo aquí que van a ser soluciones así. Te vas a una cierta altura y esto va a andar moviéndose aquí, y dependiendo de la altura, si yo subo más, este vector se hace más grande, ¿sale? Y para abajo irían girando hacia el otro lado, y entonces aquí voy a tener un flujo ahora en el haz tangente del círculo, y ese flujo me codifica todos los movimientos a rapidez constante de un ser en el plano. Esa es como la idea, ¿sí, más o menos? O sea, ¿quieres saber cuáles son los flujos hamiltonianos en el haz cotangente al círculo? Pues, pero, o sea, ¿qué te da la dinámica?
sea, en el caso de mecánica clásica, pues te la da, o sea, la estructura hamiltoniana o la ecuación de Hamilton, pues que se parece a la escala de Newton, pero que te haga dinámica en este otro caso. No, pues, o sea, a ver, lo que tú estás mencionando es una formulación alternativa de la mecánica. Yo aquí estoy, o sea, es más, ahorita si quieren, les voy a poner, o sea, me vi tentado a hablar de todo esto y dije, no, va a estar grueso, y aquí, o sea, tiene que ver con cosas que tú estás diciendo. La formulación de la mecánica de Hamilton es pasar del lugar donde está definida la ecuación de movimiento de Newton, que es posiciones y velocidades, o el lugar donde está definido el lagrangiano, que es una función en el haz tangente, pasas a través de una transformada que se llama la transformada de Legendre al haz cotangente, y entonces ahí hay un flujo que tiene ciertas propiedades y donde se preservan a veces ciertas cantidades, la energía y eso. Y sí, esto se puede ver así, pero yo, o sea, preferí hacerlo a través de la óptica más sencilla, pues para la banda que no tenía mucha experiencia. Y entonces es como trae la misma información, el flujo, ¿sale? Y ahora fíjense, este flujo de acá, o sea, codifica todos los movimientos en líneas rectas de este mundo, que son los rectilíneos uniformes. O sea, es como el flujo geodésico para la variedad igual a la recta. Si estudias los movimientos rectilíneos uniformes en el plano, también habría un flujo geodésico, pero ahí te vas a R4, y en R4, ya no puedes ver, ¿no? O sea, el haz tangente de R4 ya no lo puedes ver, pero habría un flujo en R4 que codifica todos los movimientos rectilíneos uniformes en R2, y análogamente habría un flujo en el haz tangente de R3, que es R6, que codifica todos los movimientos rectilíneos uniformes en 3 dimensiones. Entonces, yo les hice el ejemplo de juguete que todavía se puede ver, y entonces este es el haz tangente de la recta. O sea, nosotros no somos de una dimensión. El análogo a tendría que estar en R6. Ahora, el ejemplo de juguete respecto de los movimientos inerciales de rotaciones, el análogo así del baby ejemplo es este. Y sería también como una especie de flujo geodésico, pero respecto de las líneas rectas en esta variedad que es un círculo. ¿Sale? A ver, no me voy a meter en detalles, pero la idea de que puedas decir si es geodésica o no es ir comparando los vectores velocidad de la curva. Y entonces la idea es que los grupos de Lie proporcionan una herramienta de poder comparar vectores tangentes en distintos espacios tangentes. O sea, a ver, si quieren 2 minutos para esa idea, tengo este grupo de Lie. Agárrense cualquier espacio tangente a cualquier punto en el grupo de Lie, pero habitualmente se agarran la identidad. Las rotaciones las pueden ver, para los que saben, como los complejos unitarios. Es una manera de ver a las rotaciones, los números complejos unitarios. Aquí está el conjunto de vectores tangentes en la recta tangente, y entonces el chiste es yo agarro aquí un vector, y entonces la pregunta así natural, bueno, no sé si sea natural, pero agarro esta otra recta tangente y yo puedo decir, ¿qué vector considero como el mismo o el transporte paralelo de este? Y entonces el chiste es que habitualmente es una pregunta difícil y no hay una manera de responder, pero aquí este punto yo lo puedo llevar en con una simetría del mismo grupo. Por ejemplo, supónganse que es rotar por 120. Entonces, si la identidad la compongo con rotar por 120, este punto se vuelve y este espacio tangente se vuelve este espacio tangente, y este vector se va en otro vector. Entonces yo declaro que el vector en el que se va con la diferencial es el mismo. Y entonces así lo declaro para todos. Hay que tener cuidado porque este grupo, no importa de qué lado le pegues, porque es conmutativo. En los grupos ya en general, estos grupos ya no van a ser conmutativos, entonces tienes que decir si les pegas por la izquierda o por la derecha. Y a veces si les pegas por la izquierda o por la derecha,
obtienes distintos vectores en los distintos espacios, pero tú puedes declarar que esos vectores son los mismos. Y entonces una curva que a la hora de que recorre el grupo vaya teniendo esos vectores de velocidad, la voy a considerar una geodésica. Y entonces estas curvas que van aquí arriba con vectores de velocidad cada vez más grande, cuando yo las proyecto aquí a la variedad negra, se vuelven de estas. O sea, se van a volver curvas cuyos vectores velocidades son constantes bajo esta óptica de la conexión que trae un grupo. Bueno, a ver, perdón, así, pues así. Pero físicamente no sería, o sea, ya cuando proyectas en clase de configuración, al mundo real, es decir, no sería como movimiento circular uniforme. No, sí, es el movimiento. O sea, la idea que estoy intentando venderles es que un flujo geodésico análogo acá va a traer el análogo a los movimientos uniformes. O sea, el chiste es que vas a tener un flujo geodésico igual, nomás que va a cambiar la variedad base. Esa es como la idea. Y entonces en lugar de recta te vas al grupo de rotaciones, en el caso del planilandio. Ahora ya si quieren irse al caso, no vamos a ver, de una vez les aviso, si se quieren ir al caso de las rotaciones en 3 dimensiones, ya no vamos a ver. ¿Por qué ya no vamos a ver? Porque la dimensión del espacio de rotaciones junto con sus vectores velocidad, o sea, el haz tangente de SO3 va a tener el doble de la dimensión que tenga SO3. ¿Y qué dimensión tienen las rotaciones tridimensionales? ¿Alguien sabe? Y si no, ahorita lo motivo rápido, pero me queda poco tiempo. Las rotaciones tridimensionales son un subgrupo de que tenía dimensión 9. Las rotaciones tridimensionales tienen dimensión 3. Y la manera intuitiva de verla, ¿sí? La manera intuitiva de verla es, ¿qué necesitas para una rotación en 3 dimensiones? Un eje, ¿sale? Y un ángulo. Y entonces una manera intuitiva o sea, cuesta trabajo luego ver las cosas ahí, pero está muy, muy ingeniosa, es, fíjate, agárrate una dirección y en esa dirección, si empiezas a girar, o sea, es la dirección del eje de giro, y empiezas a girar en esa dirección y vas subiendo sobre ese segmento. Y cuando llegues a pi, te paras. Y ahora, rotar así 180, y si rotas así 180 para el otro lado, bajas. Pero rotar 180 así, con 180 así, se tienen que identificar, ¿no? Porque es la misma cosa. Pero entonces lo que estás haciendo, para los que conozcan este modelo, es que estás teniendo una bola llena y tienes que identificar puntos antípodas. Lo que queda va a ser una variedad de dimensión 3. Esa variedad de dimensión 3 es, agárrate una bola e identifica puntos antípodas. Y para los que hayan llevado, pero bueno, es que hay muchos del primer semestre, hay una materia que se llama geometría proyectiva. Y en la geometría proyectiva les enseñan pues que hay una cosa que se llama el plano proyectivo, y el plano proyectivo es contar las rectas por el origen en 3 dimensiones, y las rectas por el origen en 3 dimensiones intersectan a la esfera S2 en 2 puntos antipodales, ¿no? Y entonces el plano proyectivo es contar las rectas por el origen en R3, que es equivalente a contar parejas de puntos antipodales, y si no quieres contar doble, borras los de abajo, ¿sale? Pero tienes que identificar los del ecuador. Pero ya no te va a importar tanto si está bombadita. Entonces si yo la plancho, me va a quedar un disco en donde yo tengo que identificar puntos antipodales, y eso es RP2, que es el conjunto de rectas por el origen R2. Bueno, esto es el análogo a en la siguiente dimensión. O sea, tienes la 3 esfera en R4, te preguntas por las rectas por el origen en R4, borras la mitad de la esfera y la planchas y te queda esto. Y entonces, por analogía, el SO3 es lo mismo. Esto es nomás por si habían oído algo de esto, si no, pues ya ni modo. SO3 es lo mismo que el conjunto de rectas por el origen en R4, o sea, RP3.
¿Sale? O sea, son difeomorfos. Bueno, son lo mismo, son igual. Bueno, ya. RP3. Ahora, esta es una variedad de dimensión 3 y aquí le estoy viendo. Lo malo es que aquí no, o sea, es como cuando, imagínense que un ser en el plano le dijeras, oye, imagínate el toro. Entonces la manera que tiene de imaginarse el toro es, ese cuate te pinta este rectángulo y te dice, y tengo, cuando voy corriendo por aquí, salgo por acá, y es lo más que puede hacer por las limitaciones en las dimensiones de su espacio. Pues estamos en el análogo, ¿no? Yo no puedo ver el RP3 o el SO3 en 3 dimensiones, pero alguien te dice, mira, tú vas ahí volando y pegas en este punto y sales por acá. Bueno, si estuvieras en más dimensiones, te diría alguien, ay, no manches, eso lo pegas así, te da una 3 variedad en R4 o donde quepa, que no necesariamente tiene que ser la siguiente dimensión, y entonces te da una 3 variedad. Ahora, fíjense, supónganse que esto, a ver, voy a pintar algo así, pues por pintar algo. Supónganse que esto es esto. Ahora, lo que yo tengo que hacer después, así como yo aquí construí el cilindro, es poner en cada punto el espacio de velocidades, pero ahora ese espacio de velocidades, como esta variedad resultó de dimensión 3, ese espacio de velocidades, pues es en cada punto un espacio tridimensional. Entonces lo voy a pintar así, por pintar alguna payasada. Y entonces ahí tengo, resulta que el haz tangente a SO3, pues sería una variedad de dimensión 6. Ahora, análogo a esto, por las simetrías del grupo de rotaciones, hay manera de conectar los vectores en los espacios tangentes y hay manera de poder decir qué es una geodésica. Bueno, entonces aquí el chiste es que yo tendría este espacio lleno de soluciones, así como allá. Bueno, voy a pintar ahí algo por... Cada una de estas se proyecta en una geodésica en SO3 y esa geodésica representa el análogo a los movimientos rectilíneos uniformes respecto de las rotaciones de cuerpos, un planeta que esté girando a rapidez angular constante. Y entonces, como supongo que a lo mejor ya no me queda mucho tiempo, pues recapitulo, lo que quise yo venir a decirles es una invitación a que la mecánica es una fuente de geometría, ¿sale? Y el análogo a los movimientos rectilíneos uniformes, desde el punto de vista de la geometría, de las variedades, etcétera, pues ya supone que manejen qué es una variedad, qué son las geodésicas en una variedad, y eso, como les decía, o sea, esto da para estarse... Es más, en el seminario te estás varias clases, incluso semanas, puedes estar discutiendo como la traducción entre lo que los físicos usan. Por ejemplo, el lado derecho es lo que los físicos acostumbran usar y tiene toda una interpretación geométrica y es pues bueno meterse ahí. No les hablé, pero bueno, sí les dije un poco de la conexión, un poco de las geodésicas. Eso ya implica algo de curvatura. La curvatura en los grupos de Lie está directamente relacionada con el corchete de Lie. Luego hay el compañero que preguntó si la versión hamiltoniana, etcétera. Hay una manera, a ver, ya nada más con esto acabo. Hay una manera de pasar, fíjense, este U es R3, ese U es el análogo a este espacio que yo pinté aquí, nada más que es para el espacio tangente al SO3, es un espacio vectorial de dimensión 3, y entonces resulta ser que lo que tú interpretas como la velocidad de giro, pues van a ser vectorcitos en este espacio, e incluso tú los puedes interpretar como los campos vectoriales de la cosa que va girando. Cada campo vectorial lo puedes ver como un elemento aquí. Este corchete de Lie en muchos libros luego lo ponen muy algebraico. Ese corchete de Lie esconde mucho de la esencia de la no conmutatividad desde el punto de vista geométrico. Bueno, se puede ver geométricamente de los grupos de Lie. Este corchete de Lie está vinculado también con la curvatura desde el punto de vista de geometría diferencial y de conexiones de un grupo.
Y bueno, este es el SO3. Esta curva GDT es la proyección de estas soluciones. Son esta curva, este vectorcito. Lo puedes ver en el álgebra, porque acuérdense que los vectores yo los puedo mover con las simetrías del grupo. Y luego, algo que cuesta trabajo, así en el seminario cada vez que lo hemos visto, los físicos sufren y nosotros también, es que el momento angular en física lo venden como un vector, pero ya cuando te pones ahí de quisquilloso con la analogía con el paso de lagrangianos a hamiltonianos, resulta ser que el momento angular no es un vector sino un covector, y resulta ser que hay aquí una forma de pasar de los vectores a las formas diferenciales o vectores o a covectores en el grupo de Lie, y así como, bueno, necesitas algo análogo a una métrica, y esa métrica va a ser el tensor de inercia. ¿Dónde está? Aquí está. Que es esta L, es el que pasa de acá para acá. Y bueno, el comercial. O sea, es que ya se me acaba el tiempo. Todo este lado es física. Ahora, aquí acaba de llegar un físico que a lo mejor me va a decir, eso no es cierto, pero bueno. Yo a veces metía algunas materias de física, y al menos en las que yo llevé, como que pues te manejaban ahí que el producto cruz y vectores, y casi no hacen distinción de si es vector o covector. Resulta ser que en el grupo de Lie, este corchete va a ser lo mismo que el producto cruz habitual en R3, si te mide qué tan no conmutativo es el grupo. Y bueno, entonces lo que yo decía es que en muchas clases de física pues te dicen ahí algunas cosas, uno resuelve las cosas, pero hay mucha geometría detrás, y al menos en las materias a donde yo iba no veían eso de la geometría. Digo, obviamente te tardas más, pero yo sería partidario de intentar enseñar así con la geometría. Y bueno, ese es el comercial que yo quería venir a dar. Tal vez fue algo pretencioso, pero bueno, esto es ya nada más para ponerle ahí. Estos son 4 movimientos, aparte hay sistemas de referencia. Los físicos, cada vez que digas un cambio de coordenadas o de observador, ahí hay grupos de Lie. Y entonces los físicos hacen cambios de coordenadas desde luego, y ahí están los grupos de Lie ahí metidos. Y bueno, nada más quería ponerles que Arnold, estas ecuaciones de Arnold, que ya en el fondo tiene que ver con lo que les expliqué, pero ya no da tiempo, además están formuladas en términos del momento angular. Arnold todavía las lleva más allá, y con esto voy a cerrar. La neta no lo entiendo bien, pero lo voy a anunciar. Bueno, o sea, esto se vale, análogo a estas ecuaciones se valen en grupos de Lie que no sean solo el de rotaciones. Por ejemplo, si viviéramos en 4 dimensiones, le cambias el SO3 por el SO4 y algo análogo habría. Bueno, pero Arnold se fue todavía más lejos, y en lugar de grupo SO3 agarró un grupo de dimensión infinita, que es el grupo de flujos que preservan el volumen, y resulta ser que en ese grupo, van a ver, ya esto sería una vacilada, no agárrate el grupo de dimensión infinita y sus espacios tangentes. Una velocidad sería un campo vectorial entero. Bueno, ya, el chiste es que ahí también hay geodésicas, y esas geodésicas representan flujos que preservan el volumen a lo largo del tiempo, y hay varias ecuaciones de mecánica clásica como estas de los cuerpos rígidos que se llevan a esos grupos, y para eso hay otro libro que ya se me olvidó poner, que es también de Arnold, que se llama Topological Methods in Hydrodynamics. Y bueno, pues ya, con eso, o sea, final, producto de calidad, la geometría es, perdón, lo dije al revés, la mecánica es un manantial de geometría, y ojalá hiciéramos el esfuerzo de intentar enseñar mecánica usando, o sea, mostrando ese manantial de geometría. Y ya, eso es todo. Pues sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Pues, Yo creo, sí hemos dicho que la mecánica es una gran fuente de ideas geométricas, pero ¿tú cuál dirías que es lo que hace que este tipo de geometría esté tan vinculada con la física? Son los teoremas de conservación, ¿no? Bueno, leyes de conservación de la física, lo que nos da el enlace entre mecánica y física, ¿no? Entre la mecánica, que es una ciencia matemática, la física, que es el estudio de la realidad, y la geometría que nos estás presentando aquí, ¿no? ay, pues la verdad no sabría bien qué decirte. O sea, tengo que decir, no sé bien la respuesta, pero lo que puedo decir es que la mecánica trae una geometría que es análoga a la geometría riemanniana, y la geometría que trae es la geometría simpléctica, o sea, todos los flujos análogos a estos dados por las ecuaciones de la mecánica los puedes ver en la versión hamiltoniana, y resulta que preservan, es como si el flujo le echaras por ahí una superficie y ese flujo se arrastra preservando el área de la superficie, así dicho de alguna manera intuitiva, y eso da lugar a una nueva geometría en donde el papel que jugaban antes las isometrías ahora lo juegan unas transformaciones que preservan esa área y se llaman simplectomorfismos, y ese es o sea, es como una geometría que sale de la mecánica, y ya luego los matemáticos dicen, el escenario de una geometría así, ¿qué tal si ya no quiero que sea el espacio el haz cotangente de algo, y entonces nada más ya lo estudian en variedades de dimensión par, y no en todas se puede, y bueno, ya es toda una historia que tampoco me la sé bien, pero ahí está, geometría simpléctica, ahí está el comercial, veremos algo de geometría simpléctica en el seminario. La idea clave siempre es la preservación, ¿no? De cantidades, de magnitudes. Sí, sí. Tenemos un significado geométrico, pero son leyes de conservación física. Sí, está el teorema de Noether, sí. ¿Cómo viste, si puedes repetir, que es RP3 o SO3? Ah, ¿cómo lo vi? Lo vi con la idea de, a ver, paso intermedio. ¿Me crees que una bola en R3 maciza, o sea llena, con los puntos en la frontera antipodales a identificar, eso me crees que es RP3? Eso sí. Ah, pues entonces ya no más. El paso que falta es convencerte de que todas las rotaciones las puedes ver como un puntito aquí. Y entonces el chiste es que las rotaciones, tú te fijas en el eje de giro, y entonces te vas, tienes, para cada eje de giro, tienes los ángulos. Creo que tienes una dirección y Ajá. rotas, pero lo que no ves es lo que identificas. Ah, porque ajá, porque rotar 180 y menos 180 da lo mismo. Esa es una. Y la siguiente pregunta es, esas curvas que tienes en tus geodésicas que tienen, que corresponden a la rotación, no sé si uniforme, no sé cómo le llamaste. Ajá. O sea, son las que resuelven esa ecuación que pusiste ahí. O sea, el análogo, no es esta porque esta era para la... Ajá. El análogo, ¿qué curvas son? Curvas en el grupo de Lie, Ajá, pero pues, o sea, hay, o sea, pues serían arcos de círculo máximo en la esfera cuando las ves así como los dos, o sea, si lo vieras en R4, o sea, serían como, a ver, imagínate la fibración de Hopf, trae como 2 veces esto. Y entonces esos círculos de la fibración de Hopf serían, ajá, bueno, ajá, o sea, uno de los círculos de la fibración de Hopf como que es el doble de estos. pero, cuando dices que son como rectas proyectivas, quiere decir que la métrica, o sea, porque sí entiendo que topológicamente son la misma cosa, SO3 y RP3, Ajá. pero la geometría, pero o sea, RP3 hay una métrica, no sé si descubrí una de esas. Puedes tener la tabla de la esfera. En este caso de las rotaciones es o sea, puedes llegar a la métrica a través del tensor de inercia o de la energía cinética, que es como tener un producto punto en el álgebra de Lie,
y con las simetrías del grupo te lo llevas a todos lados, y esa es la métrica que es compatible con las líneas rectas de las que estamos hablando. O sea, En SO3. ajá. Y en RP3, o sea, ¿a eso te refieres con las líneas proyectivas? Pues por ejemplo, si lo cubres 2 veces tienes S3. Ok. Los grandes círculos son los que hacen las líneas más cortas, más gruesas. Pero si por ejemplo el espacio proyectivo sí se vuelve líneas rectas. ¿Sí? Va, pues órale, pues ahora ya estuvo aquí, ya está el César, que es el siguiente ponente. Ah, pues también a lo mejor de lo que habla César, a lo mejor tiene que ver tantito con cosas, Sí, de pronto empiezo con la pregunta que hice por acá, porque me gusta y quizás la pueda contestar de alguna manera, y se lo echen demasiado un poco a los físicos de que somos todos. Pero es algo divertido, porque exhibe de alguna manera cómo emerge la conexión entre física y geometría a través de algo como esa parte de ahí, que es igual a natural. Pero bueno, si quieres intervenir un poco antes de empezar. ahora, pues ya si quieren, ya estuvo y ahorita sigue César, que nos va a hablar de topología algebraica y electromagnetismo, y pues ya estuvo por hoy.